Hola a todos, estamos en el contexto del Precongreso ICVA 2020. En el día de hoy vamos a discutir acerca de un caso clínico con Oscar y con Agustina, en el contexto del Departamento de Deportología e Imágenes. Bueno, el caso que traemos a discusión es un caso bastante frecuente en esta era de nueva normalidad. Es una paciente de 50 años que solo tiene como antecedentes previos hipotiroidismo. Tuvo COVID, un COVID leve que apareció con anosmia, algo de cefalea, fiebre durante 4 días. El electrocardiograma no tenía cambios, no tenemos datos del laboratorio de su breve internación porque fue en otro nosocomio, pero nunca tuvo desaturación y completó la recuperación en su domicilio. Ella se encuentra de alta, está asintomática y nos consulta ya con el alta médica de esta infección porque quiere retomar su actividad física habitual, que era correr 3 veces por semana. En este contexto, nosotros le solicitamos un electrocardiograma, donde tenemos un ritmo sinusal, solo un bloqueo de primer grado, que era una situación conocida por ella y que mejora en el estrés. Le pedimos un ecodoppler cardíaco, donde vemos que tiene función sistólica biventricular normal, sin alteración de las cavidades, una función diastólica también normal, y un laboratorio donde tenía solamente como hallazgo una anemia crónica relacionada a un proceso ginecológico, pero nada más para apuntar. En este contexto, que es una situación habitual, es donde yo quiero aprovechar para preguntarle a Oscar, ¿cómo evaluamos, Oscar, a los pacientes que vienen en esta era post-COVID y quieren retomar el ejercicio físico? ¿Es suficiente? ¿Algo más le harías? Buenas tardes a todos. Realmente es muy interesante lo que estás comentando, Martín, porque esta es una consulta que estamos viendo frecuentemente en el consultorio de cardiología y deporte del instituto. Fíjate que es una mujer joven, corredora, de leve a moderada intensidad. Le entendemos por leve intensidad a aquellos deportistas que hacen actividad física semanal entre 4 y 5 horas. Podemos tomarlo como moderado los que están entre 6 y 8, y ya los de alta intensidad o endurance, aquellos que están más de 10 a 12 horas de entrenamiento semanal. Ya hablamos de atletas de altísimo rendimiento. Esta es una señora que estaría dentro del primer grupo que les mencioné. Tuvo síntomas muy leves, ligeros, aislados, ninguno relacionado a la probabilidad de pensar en un evento cardiovascular. Es una paciente que nosotros venimos siguiendo hace mucho tiempo en el instituto por su actividad deportiva habitual. Es una corredora de hace muchísimos años, y fíjate que en el electrocardiograma de reposo es un electrocardiograma normal que uno esperaría en un paciente acostumbrado a hacer deporte. Un electrocardiograma con bradicardia sinusal, que puede tener un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que acorta, como muy bien dijiste, cuando hace esfuerzo. La tenemos bastante estudiada en ese sentido. Y un ecocardiograma con una función sistólica y diastólica normal, con unos espesores, diámetros y funciones de las cavidades completamente normales. Uno puede decir que hasta aquí se puede quedar tranquilo, que la señora no ha tenido compromiso miocárdico, y a la luz de querer volver a su actividad física, podría discutir si es necesario o no hacer algún otro tipo de estudio. Desde el laboratorio uno tal vez podría haberle solicitado un dosaje de troponina T para ver si hubo daño miocárdico y si queda algún resabio. Algunos trabajos internacionales han utilizado el dosaje de marcadores, biomarcadores cardíacos como la troponina T o el ProBNP, para ver si ha habido daño miocárdico y de esa manera pensar que ha habido algún grado de inflamación. Y otra cosa que podemos hacer es ver si la señora se la puede llegar a evaluar desde el punto de vista funcional a través de un test de ejercicio, ya sea con el agregado de la imagen, como lo hacemos nosotros habitualmente en el Instituto Cardiovascular, que es con el ecoestrés. Entonces, ahí uno podría evaluar a la paciente en forma global desde el punto de vista cardiovascular, y si desde ese punto de vista la señora no tiene ningún tipo de anormalidad, indicarle que puede retomar su actividad completamente normal.
Si alguno de los exámenes que hubiésemos hecho, ya sea si el eco hubiese sido no informado como normal, o si en la realización del test de ejercicio hubiésemos encontrado algún otro elemento de prueba de presunción de enfermedad cardiovascular, ahí tendríamos que echar mano a estudios un poco más complejos, estudio de arritmias si aparece en el estudio con un Holter de 24 horas, algún otro estudio de imagen un poco más complejo, seguramente luego nos va a ilustrar al respecto Agustina, y con respecto a la evaluación no haría mucho más. ¿Por qué? Porque los algoritmos hasta ahora, como bien el que estás mostrando del trabajo de Wilson, publicado en British Journal of Medicine hace muy poquitos meses, fíjate que hace algún tipo de estudio si los hallazgos son anormales. Tiene muy ligeros cambios con respecto al trabajo de Boedebor, que es un holandés que publicó en septiembre también un trabajo sobre más de 40 atletas, en el cual ellos hacen una evaluación en el sintomático leve, sí que lo cursó en su casa, con examen físico, electrocardiograma, evalúan la posibilidad del ecoestrés o del test de ejercicio y del Doppler cardíaco, y si esos dan anormales se evalúa la resonancia. Desde la Sociedad de Cardiología se ha estado discutiendo en el contexto de la Sociedad de Cardiología y Deporte qué hacer, y no hay grandes modificaciones con respecto a esto en cuanto a cómo evaluar a un deportista, porque esta es la gran población que nos viene a ver. Los pacientes que han cursado leves o moderadamente sintomáticos en su domicilio. Esta señora estuvo 48 horas de internación, pero no tuvo ninguna complicación, no hubo un cuadro neumónico o respiratorio serio, y volvió a su casa. Entonces, esta es la gran población que estamos viendo, y con lo que estamos haciendo creo que es suficiente como para poder iniciarlos nuevamente en su actividad, y si algún estudio nos da que no es suficiente esta evaluación, bueno, ahí pasaremos a imágenes un poco más complejas con la intención de tener un mejor resultado en la respuesta que tenemos que darle. Hasta ahí me parece que es una primera aproximación a este tipo de pacientes. Muchas gracias, Oscar, excelente. En el contexto de todo esto que nos cuenta Oscar, Agustina, hoy, en estos pacientes, ¿cuál entendés que es el lugar de la resonancia? Oscar nos explicó, que nos mostró un flujograma, dijo que hay algunas otras alternativas. Inicialmente, aparentemente, tiene que ver con el grado de severidad de su infección o con algún hallazgo. ¿Qué nos podés contar acerca de esto? Bueno, como discutimos siempre con cada paciente, ¿no? Cuando llegan al consultorio de Oscar y después hacemos las imágenes y demás, justamente ayer tuvimos una paciente bastante parecida. Nosotros, algo importante es que la resonancia magnética cardíaca es un estudio que es un método diagnóstico que nos permite detectar inflamación. La inflamación miocárdica es lo que la pone como un método atractivo en este tipo de patología. Hoy por hoy lo que consideramos adecuado, digamos el uso adecuado de la resonancia sería, como decía Oscar, en el grupo de pacientes atletas, ya pasado el periodo de recuperación del COVID de 14 días, pero que persisten con síntomas que nos están haciendo sospechar que hay un compromiso miocárdico, tales como palpitaciones, disnea, fatiga, los cuales mediante un ecocardiograma quizás no vamos a poder diagnosticarlos, ya que sabemos que los métodos ecocardiográficos tradicionales no sirven, digamos, para detectar edema, no nos permiten detectar edema. Estoy excluyendo el strain, estoy hablando de los métodos tradicionales, ¿no? Entonces uno, en este grupo de pacientes, de atletas que persiste con síntomas que nos hace sospechar que hay un compromiso miocárdico, uno podría directamente electro y resonancia. Ahora bien, está el otro grupo de pacientes que son atletas que se recuperaron de COVID, totalmente asintomáticos ya, pero que han presentado alguna alteración, ya sea en el electro o en la resonancia, que nos pueden hacer de vuelta a sospechar que hay algo de compromiso miocárdico. Como se ve en la diapositiva, estas imágenes de resonancia cardíaca son las que principalmente usamos para diagnosticar inflamación o edema, entre otras, ¿no? Pero a modo de ejemplo, la secuencia T2-STIR de sangre negra es la que nos permite detectar edema, las secuencias de mapping T1 y T2 también, y las secuencias de realce tardío de gadolinio. Esta es una paciente de Oscar, que también atleta, que con un episodio de COVID y que presentaba palpitaciones, le hicimos la resonancia y fíjense cómo se ve signos de compromiso miocárdico con presencia de realce tardío de gadolinio, subepicárdico e intramiocárdico y edema. Este es otro paciente también de Oscar que nos llegó a resonancia porque el paciente presentaba mucha fatiga cada vez que quería correr. Tenía un compromiso, un ecocardiograma normal en cuanto a función ventricular y espesores miocárdicos, pero una resonancia que nos mostraba algún pequeño hallazgo de realce tardío de gadolinio.
Es interesante, ¿no? Como hablábamos también, que no es mucho el realce, son pequeñas estrías de realce que se van presentando en cara inferolateral, en región septal y algunas anteriores. Todavía no hay un patrón definido. Creo que es muy importante recordar que esto es una patología nueva, que estamos aprendiendo a diagnosticarla y a tratarla. No sabemos si esto tiene una implicancia clínica, ya sea a corto, mediano o a largo plazo, si van a dilatarse, hay que tratarlos con medicación. Acorde a compromiso microbiano. Todavía no sabemos. Tampoco sabemos si cuadros de recuperados otros cuadros virales podían presentar edema también, porque no hemos hecho estudios, ¿no? en todos los pacientes que se han recuperado de otros cuadros virales o gripales. Así que nos queda mucho por aprender todavía, pero hoy por hoy creemos que la resonancia podría tener un lugar en este grupo de pacientes atletas. Muchas gracias, Agustina. Oscar, entonces, pareciera que el manejo del paciente que quiere retomar el ejercicio es, a pesar de la cantidad de algoritmos, algo un poco más artesanal, y que la complejidad de los estudios tendría relación con la gravedad del cuadro de COVID que tuvieron y con los hallazgos de lo que parecen ser los estudios basales, que son los estudios electrocardiograma, el laboratorio y el eco y el ecoestrés. ¿A vos te parece seguro pedir el ecoestrés al paciente inicialmente en la primera consulta o esperás algún hallazgo del Doppler basal? Es interesante el planteo. Yo creo que primero deberíamos hacer al menos el Doppler basal para ver bien cómo está funcionando el ventrículo, si tiene una buena función, si no ha habido caída de la fracción de eyección, si tenemos posibilidad de comparar con un estudio previo, cómo es la motilidad de los diferentes segmentos y de esa manera estar más seguros de poder hacer un ejercicio con ese paciente. Es cierto, con respecto a las imágenes, lo que muestra Agustina, estamos aprendiendo mucho a ver qué está pasando con estos pacientes y cuando uno investiga un poco hacia atrás, sabemos que ya hay algunos trabajos interesantes en la bibliografía donde nos muestran que deportistas de alta exigencia tienen algunos marcadores de fibrosis en el realce tardío con gadolinio en sus resonancias. Hay un trabajo muy interesante publicado hace muy poco tiempo sobre un seguimiento de más de 100 pacientes de ultra endurance entre el 2015 y el 2017, donde casi el 35% tenía imágenes de realce tardío positiva. Y un trabajo interesante de la doctora Mayra Crocker, que es una especialista en imágenes de la Universidad de Calgary en Canadá, donde en el año 2009 ya demostró que pacientes con un resfriado común, de atletas de alta intensidad, tenían imágenes de realce tardío en la porción inferoseptal del ventrículo izquierdo, con lo cual ya tenía algún cambio mínimo y en el seguimiento, que llevó casi un año, fueron desapareciendo a largo plazo. O sea que estamos en el medio de la curva ascendente del conocimiento de cómo nos vamos a comportar con respecto a esto, ya que hay evidencia de que puede haber habido una lesión previa que a nadie se le hubiese ocurrido pedirle a un deportista de alta intensidad, sobre todo aparentemente sano por estudios previos. Tenemos en el medio una situación nueva como es la infección por COVID, con la cual nos está dando mucho elemento de discusión académica y científica y con la cual tenemos que ser muy cautos a la hora de definir qué es lo que vamos a hacer. Como vos bien decías, el manejo del paciente en el día a día y del conocimiento del tipo de entrenamiento del deportista, de su vida normal diaria y de cómo llega al consultorio con el diagnóstico de COVID positivo, es importante reunirlo con su antecedente previo, con todo el background previo que traía para ver si nosotros estamos tomando una decisión correcta o no acerca de qué decirle con respecto a su actividad deportiva. Desde luego que si hay dilatación de las cavidades, pérdida del funcionamiento normal de los ventrículos, caída de la fracción de eyección, bueno, nadie le diría que vaya a hacer actividad física bajo ese contexto. Bueno, muchas gracias Agustina, muchas gracias Oscar. La verdad que han sido muy útiles para resolver mi paciente.